Escuchas a John Miller, Gabriela Valenzuela y Gerardo Gómez en Primera Pauta. Vamos a la entrevista del día, es con Alexis Calergis, inmunólogo celular, microbiólogo, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, académico de la Pontificia Universidad Católica, director del estudio, además de Sinovac, que se hizo en Chile. Hay mucho que hablar con él. Alexis, ¿cómo está? Muy buen día. John, Gabriela, Gerardo, le saludamos. ¿Está? Sí, buenos días, John, Gabriela, Gerardo. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la entrevista, felicitarlos por su programa y saludar a la audiencia de Radio Pau. Muchas gracias por acompañarnos. Comentábamos minutos atrás un dato que genera mucha preocupación. Entre 40 y 49 años tienen casi 900.000 rezagados en la vacunación. ¿Qué lectura puede hacer usted de esto, doctor? ¿Qué está ocurriendo aquí en nuestro país? ¿Hay temor entre la población más joven a vacunarse? ¿Efectividad tal vez de la inoculación o desinterés? ¿Qué lectura y qué llamado también hace a ese grupo que hoy día no se está vacunando? Bueno, yo creo, Gabriela, que la principal causa de este fenómeno, que no es solamente que no está solamente presente en nuestro país, sino que también en otros países, es el hecho de una percepción equivocada del riesgo, que yo creo que se deriva principalmente de la primera ola del 2020. Durante la pandemia, durante el 2020 nos quedamos con la impresión de que esta era una enfermedad que afectaba principalmente a personas mayores y con comorbilidades, pero hemos visto en esta segunda gran ola que ha habido en el planeta, básicamente, que las personas jóvenes son igualmente vulnerables y por lo tanto hay que insistir a que esas personas que con, digamos, es totalmente entendible que tengan inseguridades, preocupaciones respecto a las vacunas, que se pueda informar a partir de evidencia científica, datos de fuentes técnicas, porque las vacunas que han sido probadas en nuestro país para uso de emergencia, así como otros países, son vacunas que cumplieron 4 condiciones clave. La primera es la calidad, segundo, seguridad, tercero, la capacidad de generar inmunidad y cuarto, la eficacia. Y hemos visto que hay una quinta que se está dando en base a los estudios poblacionales, que es la efectividad. Hemos visto que las vacunas han todas demostrado una efectividad muy favorable en estos primeros estudios poblacionales que se están conociendo. Sí, y hablando de los jóvenes brevemente, Pfizer le pedirá al ISP que se autorice en Chile la inoculación de su vacuna a menores de entre 12 y 15 años. ¿Qué le parece esa noticia? Muy positiva. Yo pienso que uno de los vacíos que actualmente tenemos desde la mirada de la ciencia es justamente vacunas para población pediátrica. Recordemos que si queremos lograr inmunidad poblacional, tenemos que vacunar a todas las personas que pueden ser vacunadas, que quieren ser vacunadas y que son susceptibles. Y una percepción nuevamente que ha ido cambiando, es que se pensaba que la población infantil o pediátrica era menos susceptible, pero hemos visto que eso no es tan así. En la medida que la campaña de vacunación ha avanzado, principalmente en personas mayores y adultos, vemos que la frecuencia, la incidencia, la cantidad de niños y niñas que se enferman a raíz del coronavirus se ha ido notando, y por lo tanto el hecho de que ya algunas vacunas tras estudios clínicos, es muy importante indicarlo, las aprobaciones, en este caso la que usted menciona, se fundamenta en un estudio que se hizo justamente en esa población, un estudio científico clínico que demostró seguridad y también capacidad de inducir inmunidad, y también con datos de eficacia bastante favorables. Así que es una señal claramente positiva, una señal de que la ciencia está avanzando. En Chile estamos pensando iniciar, ya estamos organizando un estudio también pediátrico para la vacuna de Sinovac, pensando en que vamos a necesitar obviamente inmunizar a esa población. Pero esas aprobaciones y el uso de las vacunas debe ser definitivamente en base, como ha sido hasta ahora,
a evidencia científica y clínica, y eso lo arrojan los estudios controlados que se realizan en diferentes partes del mundo, y Chile siendo parte de ese proceso. Doctor Kalergis, la efectividad de la vacuna Sinovac en Chile, según el estudio que usted encabezó, alcanzó el 67%. En Indonesia informaron hace 2 días que allí un muestreo alcanzó el 94%. Es decir, son datos sensiblemente diferentes. Eso podría poner en duda que la calidad de la vacunación o de los muestreos que se realizan. Israel aplicó la Pfizer, pero la caída de los contagios fue absolutamente más brusca de lo que está pasando en Chile. ¿Esto puede tener que ver con la efectividad que no es tan alta como la Pfizer u otra variable que no estamos considerando? Yo no, Gerardo. Gerardo, ya, perfecto. Gerardo, entonces, bueno, tocó varios puntos. Primero, aclarar que el estudio de efectividad poblacional no lo hicimos nosotros en la Católica, sino que lo hizo el Ministerio de Salud. Son estudios totalmente independientes. El nuestro es un estudio científico clínico controlado, y el estudio que usted se refiere es un estudio poblacional. Hay una explicación sumamente clara para lo que usted plantea. En primer lugar, el resultado que arrojó la vacuna en estudios científicos clínicos controlados, fue en base a un esquema de vacunación 0.14, perdón, la segunda dosis a los 14 días. Mientras que los estudios de efectividad que estamos conociendo son todos con un esquema 0.28, es decir, la segunda dosis a los 28 días. Ese fue un aporte que hicimos desde la ciencia, ¿verdad? El proponer que el esquema de vacunación para uso poblacional fuese en 0.28, porque sabíamos que con esa separación de las dosis se generaba una mayor inmunidad. Y eso, en una buena medida, el resultado de que la efectividad de la vacuna poblacional esté siendo mayor de lo que se observó en los estudios clínicos controlados. Así que esa es una primera parte. Es decir, un esquema 0.28 es mejor que un esquema 0.14. Los estudios científicos clínicos que se realizaron fueron todos 0.14, salvo el nuestro, que incluye una rama 0.28. Y por eso es que en los estudios de efectividad poblacional vemos este aumento. Ahora, usted cita 2 estudios. Cita el estudio poblacional hecho en Chile, que habla del 67% para prevenir enfermedad sintomática. Y usted cita el de Indonesia, que son el 90%, que se refiere principalmente a casos más severos, graves de enfermedad. Pero más allá de ese punto, también es importante indicar que el estudio poblacional hecho en Chile fue en base a datos de población, principalmente personas mayores, personas de riesgo, porque fue hecho ese estudio luego de los 2 primeros meses de la campaña de vacunación. Si usted recuerda, durante los 2 primeros meses de la campaña de vacunación participaron principalmente personas mayores y personas de riesgo, mientras que el estudio que usted refiere en Indonesia es un estudio que fue realizado principalmente en adultos, personal de salud. Entonces, hay que tener cuidado en la comparación de los datos, porque las poblaciones son distintas. Ahora, la comparación con Israel también, obviamente uno siempre puede comparar, pero además de que se trata de vacunas distintas que se aplican en condiciones de intensidad de brotes distintas, con medidas de restricción de la movilidad distintas, y también hay aspectos culturales en cuanto al seguimiento de las recomendaciones para prevenir contagios. Porque recordemos, Gerardo, que las vacunas no previenen el contagio. Lo que hacen las vacunas principalmente es disminuir la enfermedad, porque no pueden evitar que el virus acceda a nuestra vía respiratoria. Pero más allá de eso, yo creo que el mensaje central es que la efectividad poblacional, es decir, la vacuna, el uso de la vacuna a nivel poblacional masivo, está entregando datos de efectividad muy favorables,
En particular es lo que tiene que ver con la prevención de la enfermedad grave, hospitalización, etcétera. Así que eso es lo que buscamos con las vacunas. Recordemos que las vacunas no pueden evitar que el virus acceda a nuestra vía respiratoria. Lo que sí pueden hacer es que disminuir que una enfermedad, disminuir la incidencia de una enfermedad severa. Doctor Kalergi, me interesa mucho lo que planteó al principio sobre la idea que quedó fijada en la población de que solo los mayores y las personas con comorbilidades eran vulnerables. Ayer precisamente estaba discutiendo este punto con algunas personas y ellos lo que decían es que no puede haber cambiado la tasa de contagio del virus y por lo tanto, si la gente vacunada, la población mayor está vacunada, bueno, no va a experimentar la enfermedad. Pero no apostaban porque los más jóvenes se infectaran más. Me decían que se debían estar infectando lo mismo. Yo creo que esto funciona en contra de la idea de que hay que extender la vacunación a la gente más joven también. No sé qué opina usted. John, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, claro, John, yo creo que hay varias razones. Primero, las personas más jóvenes tienen menos posibilidad de, en fondo, estar en sus casas, ¿verdad? Necesitan trabajar, tienen mayor movilidad, están más expuestas. Eso es un factor. Segundo, y al no estar vacunados son más susceptibles. El segundo factor que no lo hemos discutido en esta entrevista, pero es tremendamente relevante y a mí en particular me genera mucha preocupación, es la aparición y en algunos casos incluso predominio de variantes. Nosotros partimos con el fondo, el coronavirus tenía una cepa original y este virus, el fondo, sacó debajo de la manga esta capacidad de cambiar, de generar variantes, lo que es común en virus, pero cuando ya las variantes empiezan a ser predominantes y son de preocupación porque tienen propiedades distintas, y una de ellas puede ser, por ejemplo, que hagan que las personas más jóvenes sean más susceptibles. Podría ocurrir también. Hay necesidad urgente de hacer un seguimiento de las variantes preciso para saber el porcentaje justamente de variantes, si es que hay algún tipo de predilección de las variantes por diferentes grupos de edad. También eso puede afectar el punto, pero yo creo que el adelantar la edad de vacunación, es decir, que se empiecen a vacunar los más jóvenes antes, creo que es una decisión absolutamente correcta. Yo creo que tenemos que tratar que se vacunen todas las personas que quieran vacunarse. Recordemos que la vacunación es voluntaria, porque de esa manera vamos a disminuir la incidencia de enfermedad en la población. Y al disminuir la incidencia de la enfermedad, esperamos que también disminuya la transmisión, algo que todavía tiene que ser demostrado científicamente. Pero en la medida que tengamos vacunas en Chile y que las personas se vayan vacunando, uno esperaría que los números de enfermedad fueran disminuyendo. Y un poco volviendo al punto de Gerardo, de la caída de los casos, claro, hemos visto que eso ya está ocurriendo, está establecido que hay una clara señal de disminución de casos. Hay que seguir tomando las medidas, cuidándose sin duda. La vacunación es solo uno de los pilares para enfrentar a la pandemia, evitar el contagio de otro, por tanto uso de mascarilla, distanciamiento físico, disminuir la movilidad, el testeo, trazabilidad y aislamiento de los casos también es importante. O sea, tiene que ser un abordaje de varias estrategias, no solamente claro, íntegramente. Doctor, el peso de la vacunación. Dígame. Sí, brevemente, nos queda poquitito tiempo. Imposible no preguntarle cómo ve el escenario actual en Chile del COVID-19 de cara a las elecciones, a estas mega elecciones del fin de semana. Claro, es una pregunta muy importante. Sin duda, este virus nos ha golpeado muy fuerte. Uno ve lo inmenso de la inmensidad de lo microscópico, ¿verdad? Es un ente biológico invisible y altera nuestra salud, nuestra educación, nuestra economía y también incluso nuestra democracia. Yo creo que el llamado es simplemente a primero que nada, que el CERVEL y todo el proceso digamos, de la institucionalidad que coordina las elecciones sea sumamente riguroso en las medidas sanitarias necesarias para disminuir el contagio
Y en segundo lugar, a las personas, ¿verdad?, que sean tremendamente cuidadosas en respetar la distancia, llevar su propio lápiz, evitar en el fondo la posibilidad de contagiarse, porque recordemos que aunque uno esté vacunado incluso con 2 dosis se puede enfermar, porque las vacunas no evitan necesariamente el contagio, lo más probable es que disminuyan la gravedad de la enfermedad, pero tenemos que seguir cuidándonos. Esta pandemia va recién a cumplir 1 año y medio, y las vacunas las estamos, en el fondo, si bien están validadas desde el punto de vista de los parámetros de seguridad y eficacia, todavía nos queda mucho para aprender respecto a esta enfermedad y la manera de que tengamos un proceso eleccionario exitoso es que cada uno sea muy precavido respecto al contagio. Doctor Kalergi, breve para terminar, por favor. El Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos determinó que pueden dejar de usar mascarilla la gente en espacios abiertos, incluso cerrados, con excepción de los buses, por ejemplo. Un reportaje del New York Times hablaba que había un porcentaje muy bajo de personas que se contagiaban en el exterior, basado en datos que venían de Singapur. La pregunta es simple. Aquí se habla de carne verde. ¿Podemos andar sin mascarilla, entonces, en base a esta información que les estoy entregando? Yo estoy en completo desacuerdo con eso. Yo creo que los porcentajes, obviamente hay que tomarlo en cuenta, pero si uno está en el porcentaje que se enferma o que se enferma gravemente y que requiere intubación, en el fondo uno tiene que verlo así. Uno de todas maneras se puede contagiar en espacios abiertos. En el fondo uno puede estar en un espacio abierto y si la distancia con la otra persona es lo suficientemente baja que permita el contagio, estamos expuestos de todas maneras. Yo pienso que la mascarilla se ha hecho de uso habitual, las personas las hemos ido aceptando. Yo pienso que tenemos que seguir usando la mascarilla mientras haya virus circulando, y yo creo que es un error plantear esta idea de que la gente libremente circule, aunque sea en espacios abiertos, sin mascarilla, en este momento. En Estados Unidos, el país más afectado del planeta por el coronavirus, estamos hablando casi 500,000, quizá un poco más, de fallecimiento. Es muy duro. Y por lo tanto creo que es una decisión un poco prematura. En mi opinión, mientras haya circulación viral y tengamos acceso a mascarilla y tengamos acceso a elementos de protección personal, hay que seguir ocupándolo. Bien. Alexis Kalergi, inmunólogo celular, microbiólogo, director del Instituto Milenio. Muchas gracias por esta conversación con Primera Pauta. Que tenga buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ustedes también. Hasta luego. Despedimos a John, pero el fin de semana nos seguimos reencontrando en días de elecciones. Estaremos Cuídense, conversando hasta el sábado y domingo.